pyramid of mental health Existe services una pirámide de servicios de salud mental de la OMS que desenfatiza los servicios clínicos y el cuidado institucional en la atención basada a nivel comunitario y promueve la idea de atención iniciada por la comunidad, donde enfatizamos la parte inferior de la pirámide que incrementa el autocuidado, disminuye los costos y promueve servicios más informales por personas que no son especialistas. There are some principles in the Existen sharing of algunos tasks, principios en including este collaboration, intercambio compartición a de tareas, continuum incluyendo la between colaboración, el hospitals and continuo que va settings desde los and hospitales hasta los households, centros de salud, hasta los creation of hogares, la pathways of creación referral, de vías de training derivación o and rutas de derivación, support la and supervision, capacitación, el apoyo y la supervisión compensation for their work, y incentives, and incentivos, create career remuneración, pathways for reembolsos y providers. crear rutas o Next slide. trayectorias de carreras para los prestadores. Siguiente, por favor. There is a very strong evidence base Existe una base de that evidencia attests bastante to sólida para the esta compartición de engagement of las tareas, non-specialist para la providers participación de in the prestadores que no son use of culturally especialistas, relevant para el uso interventions de intervenciones and to culturalmente adapt these relevantes y interventions adaptar to estas local intervenciones communities a las and comunidades to locales y facilitate cómo outcomes facilitar services este tipo de using servicios utilizando transdiagnostic interventions, intervenciones which means transdiagnósticas, that lo we cual are not significa diagnosing que no people, estamos but diagnosticando a we las are basically personas, sino que supporting people básicamente estamos in the apoyando a las category personas of en las distress categorías across de depression, momentos anxiety, difíciles, depresión, stressful ansiedad situations. y And there are condiciones other estresantes. Y sharing of existen tasks otras for tareas que se serious mental comparten illness and u otros psychosis as problemas de well, salud in mental similar y and different enfermedades psicóticas que pueden ser a su contexts. mismo tiempo similares o diferentes dependiendo del contexto. I just give you some references here on Solamente les some quiero dar of the algunas referencias evidence aquí base and the sobre scientific parte de la literature in evidencia de la support of literatura these científica slides. y ustedes van a recibir estas Next slide. diapositivas después. And what I can tell you Y lo is que yo that puedo psychosocial decirles es interventions que las advance intervenciones psicosociales epidemiological y las and intervenciones de baja paradigms for intensidad their tienen efficacy mucho and respaldo y effectiveness. evidencia con They have respecto a been su studied for eficacia y many efectividad. mental Han health sido conditions, estudiados para muchas afecciones and o condiciones de salud mental interventions with y the las strongest evidence intervenciones con la evidencia come más from sólida o cognitive fuerte behavioral provienen therapy de la terapia and conductual interpersonal cognitiva y therapy de la terapia for people with interpersonal common para mental personas disorders que like tienen trastornos depression, mentales comunes como la anxiety, and depresión, la stress-related ansiedad conditions. y Next condiciones slide. de estrés. Again, I provide you with some Nuevamente, aquí les references brindo on algunas psychosocial referencias treatments sobre lo que son and tratamientos effectiveness and the psicológicos role of que muestran communities in efectividad y el rol de las healthcare. comunidades This en la is atención de la a salud mental. review Esta es una of the revisión components and de los competencies that componentes are y las involved. competencias Next slide. involucradas. Siguiente, por favor. And this is a very important slide, Y esta and es una my diapositiva colleagues in muy importante y mis sociosocial colegas en speak to socios en this. salud pueden hacer referencia a Researchers ello. have Los broken down investigadores han or dividido simplified o han cognitive behavioral simplificado therapy and la terapia interpersonal therapy conductual by cognitiva y la pairing terapia interpersonal evidence-based y interventions otras intervenciones into basadas en evidencia psychological elements. en elementos These psicológicos. include Estos different incluyen levels of diferentes engagement, niveles de including active involucramiento, listening, incluyendo la empathy and escucha activa, collaboration, empatía y colaboración, behavioral components such los as componentes problem solving conductuales and como resolución de behavioral adaptation, problemas y activación relaxation conductual, and exposure, relajación y cognitive exposición, components componentes such as cognitivos restructuring, como self-talk, reestructuración or o mindfulness, hablarse uno mismo, o el tema de interpersonal components, mindfulness, componentes including related interpersonales, relationships, and incluyendo los emotional componentes components relacionados con las such as relaciones y componentes emotional emocionales regulation. como regulación And emocional. this is Y really important en realidad esto es muy because we importante can porque simplify, nosotros podemos simplify, and simplify simplificar y seguir depending on the simplificando esto knowledge dependiendo del and nivel de experience of conocimiento y the la person we experiencia are teaching. previa de la We can persona a quien teach estamos anyone enseñando. to Podemos deliver enseñarle a these interventions who cualquiera do a not need brindar estas a degree. intervenciones. No necesita tener un And título Socios in Salud is profesional. very effective Socios en Salud ha at sido muy developing a efectivo y continuum eficaz en of desarrollar un psychological care. continuo de atención Next slide. psicológica. Siguiente, por favor.
Quisiera que todos sepan que la Organización Mundial de la Salud ha elaborado esta guía de intervención MHGAP. Es una guía de intervención, como les dije, que incluye capítulos sobre cada trastorno y una guía de intervención para intervenciones psicológicas para cada uno de esos trastornos. Siguiente, por favor. Como pueden ver, existe un apéndice y una tabla de contenido, un índice para trastornos específicos. Siguiente, por favor. Y orientación sobre cómo los prestadores que no son especialistas pueden ofrecer y brindar apoyo. Uno puede encontrar esto en la página web de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. Pueden encontrar esto en la página web de la OMS, por ejemplo, aquí para el caso de depresión en el lado derecho, pueden ver las intervenciones recomendadas, lo cual incluye la psicoeducación, abordar los factores estresantes psicosociales, reactivar las redes sociales, considerar antidepresivos, de estar disponibles, considerar actividad física estructurada y también pueden ver que hay otras intervenciones que pueden ser tomadas en consideración. Siguiente, por favor. Y muchos de estos componentes pueden ser ofrecidos y provistos por no especialistas, por personas que no son especialistas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Cómo abordar los desafíos relacionados con la supervisión. Este es uno de los aspectos más importantes de cómo involucrar los trabajadores de primera línea para que puedan ofrecer estas intervenciones psicológicas. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar sobre la prestación de intervenciones psicológicas por personas que no son especialistas. Un ejemplo es la intervención de pensar de manera saludable que fue desarrollada en Pakistán y luego fue desarrollada como un manual en la Organización Mundial de la Salud y ha sido traducida al español por Socios en Salud y se ha implementado en Lima, Perú. Esta es una intervención psicosocial donde personas no especialistas brindan esta atención de salud mental a nivel materno. Siguiente, por favor. Otro ejemplo es los primeros auxilios psicológicos. La Organización Mundial de la Salud tiene una guía para los trabajadores de campo, también disponible en español. Esta guía se puede combinar con otras intervenciones y esto es de gran utilidad y puede ser ofrecido por cualquiera. Siguiente, por favor. Existe otro manual que se denomina Doing What Matters in Times of Stress, haciendo lo que importa en momentos o tiempos de estrés por la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. Y tenemos otra intervención que se llama Problem Management Plus, PM Plus. Se encuentra en formato individual y también en formato de grupo y Socios en Salud también ha desarrollado experiencia muy significativa con esta iniciativa que se llama Enfrentando Problemas Plus o EP Plus. Vamos a regresar una diapositiva hacia atrás, por favor. Sí. No, una más, por favor. Entonces, Enfrentando Problemas Plus o EP Plus. Siguiente, por favor. Ok, Enfrentando Problemas Plus tiene 4 estrategias. Una de ellas es manejar la ansiedad y el estrés, manejar problemas, brindar esperanza y fortalecer y reforzar el apoyo social. Y se completa en 5 sesiones. Y hemos visto resultados increíblemente efectivos que han sido brindados por personas que no son especialistas. Siguiente, por favor.
The World Health Organization developed La a new Organización Mundial de la Salud ha desarrollado un nuevo manual de implementación para lo que son intervenciones psicológicas. Esto es muy emocionante y es de gran utilidad y lo pueden encontrar en la página web de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente, por favor. It goes into the details Y of básicamente planning, brinda detalles de lo que es la planificación, la adaptación, supporting the workforce, apoyar a la fuerza laboral, identification, identificación, delivery of the intervention, evaluación and e monitoring implementación evaluation, de la all focused on intervención y monitoreo y community evaluación. Todos ellos engagement. se enfocan en el involucramiento comunitario. Siguiente. It helps you develop an Los ayuda a implementation plan desarrollar un plan de for how implementación neuropsychological sobre interventions will be cómo es que delivered, se van a who will ofrecer o train implementar and las intervenciones supervise, psicológicas, which quién other va a capacitar y services are supervisar, needed, qué otros servicios how son the workforce necesarios, delivery system is cómo es que organized, el sistema para la prestación de and servicios se va a organizar where will the dependiendo del interventions be contexto delivered, donde se and van a which brindar las interventions will be intervenciones, qué implemented, and intervenciones van a why ser and for what. implementadas y por Next qué slide. es necesario y para qué propósito. Siguiente, por favor. It also offers También guidance on ofrece the different orientación platforms, sobre las whether diferentes it's unguided plataformas, ya self-help, sea que se trate de autoayuda guided guiada, self-help, perdón, autoayuda no groups of guiada, telephone autoayuda guiada o interventions, intervenciones prioritizing brindadas por teléfono a face-to-face and nivel grupal in-person y otras interventions. intervenciones presenciales o cara a cara. Siguiente, por favor. It also offers También important guidance ofrece on orientación muy supportive importante supervision. sobre supervisión de apoyo. Next slide. Siguiente. The work in Zimbabwe of the El Friendship trabajo Bench was very en important in Zimbabue del developing some of Friendship the Bench fue muy evidence. importante para desarrollar la Other evidence has evidencia. come from Otra Sangath evidencia in ha India surgido and de Strong Sangath Minds en in India y de Uganda. Strong Minds en Uganda. Next slide. Siguiente. There are some barriers to Existen improving algunas access to barreras para mejorar psychosocial el acceso interventions a las globally. intervenciones psicosociales a nivel global. Generally, Por lo historically, it general, has been too de manera complex histórica, in ha sido terms of demasiado the complejo interventions. en términos de las There are intervenciones. few Existen therapists and skilled pocos providers, terapistas y and then prestadores ensuring quality calificados in the y luego delivery of garantizar la psychosocial interventions has calidad en la been prestación difficult. de intervenciones psicosociales ha sido algo muy difícil y Next slide. complejo. Siguiente. But the World Health Sin embargo, Organization la developed a Organización Mundial de program la called Salud ha EQUIP, desarrollado un which programa que aims se at llama quality of EQUIP, psychological support. que viene a ser Socios asegurando in calidad en Salud el was apoyo one of 6 psicológico. Socios en global Salud fue pilot uno de los organizations 6 for EQUIP organizaciones to piloto be a nivel tested. global para After poner a those prueba tests, EQUIP. Después de estas WHO pruebas, developed a la OMS comprehensive website desarrolló and una platform página web y una for plataforma this exhaustiva program, para este which programa en particular, basically que uh, básicamente describes how describe to make the cómo most aprovechar al of máximo supervisory support for delivering el psychological apoyo interventions to de ensure supervisión quality. para brindar estas intervenciones psicológicas y garantizar la calidad. Next slide. Siguiente. And so there's a very nice Por lo tanto, platform existe una muy and buena digital plataforma assessment tool offered y by una the herramienta de Health evaluación digital Organization ofrecida to por la Organización ensure Mundial de la quality Salud para in garantizar support. la calidad y apoyo. Next slide. Siguiente. There is an e-learning course Existe un and there are curso de various aprendizaje en ways línea y to existen assess diferentes the maneras de basic evaluar skills las of habilidades non-specialists básicas delivering de low personas no intensity especialistas psychosocial and que psychological brindan estas interventions. intervenciones psicológicas y psicosociales de baja intensidad. Siguiente, por favor. I will finish by Bien, talking a voy a little bit about terminar Partners in hablando un Health. poco sobre Partners in Socios Health. in Salud, we Socios work en across salud, 10 countries. trabajamos en cerca de 10 Next slide. países. Siguiente. After the earthquake in Haiti in Después del 2010, terremoto de we Haití en el año developed a 2010, community-based model of desarrollamos care. el There modelo was major de salud trauma after the comunitario. earthquake. Había Next slide. muchos casos de trauma después del terremoto. Next slide. Siguiente, por favor. Next slide. We trained community health Nosotros workers to capacitamos a los deliver agentes psychological comunitarios para que interventions brindasen effectively. intervenciones Next slide. psicológicas de manera efectiva.
Siguiente, por favor. We developed what is called Desarrollamos lo que se denomina un modelo de atención gradual colaborativo para brindar apoyo, donde las personas iban a ser sometidas a tamizaje para ver si tenían síntomas con una herramienta de tamizaje o de screening, y luego pueden ser derivadas para recibir atención. Y adaptamos a la terapia interpersonal al contexto rural de Haití y tuvimos agentes comunitarios ofreciendo componentes de la terapia interpersonal a las viviendas, en los hogares y en los centros de salud, y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. También pueden ver que las personas que tienen un nivel más alto de dificultades emocionales pueden ser derivados para una evaluación y para recibir medicación. Sin embargo, la mayoría de las personas mejoran y se benefician de la atención provista por estos agentes comunitarios. Siguiente, por favor. Incluso en los últimos 5 años de dificultad en Haití, este sistema ha continuado porque es un sistema robusto y sí funciona. Esta es una persona que recibió atención en su hogar por parte de un agente comunitario, un trabajador de salud comunitario. Siguiente, por favor. Y en los últimos años, en los últimos 15 años, han habido diferentes componentes del modelo de atención sobre el cual se basa todo este sistema en lo que respecta a intervenciones psicosociales de baja intensidad. Siguiente, por favor. De manera similar, en Ruanda, donde se produjo el genocidio en el año 1994, empezamos a desarrollar un modelo similar en una parte muy rural del país, donde no habían psiquiatras. Siguiente. Teníamos algunos psicólogos a nivel de los hospitales distritales, pero empezamos a descentralizarlos a los centros rurales, donde habían habían enfermeros generales, que trabajaban en el sector público, eran empleados del gobierno. Capacitamos a esos enfermeros y enfermeras para que evaluasen y tratasen trastornos psicóticos, y eso salió bastante bien, y decidimos capacitarlos en Problem Management Plus, que es esta intervención psicosocial que les mencioné, que es Enfrentando Problemas Plus o EP Plus. Siguiente, por favor. Así que aquí pueden ver en un centro de salud rural, una enfermera del gobierno está brindando atención, intervenciones psicosociales de baja intensidad. Siguiente, por favor. Y nuevamente, la intervención es Enfrentando Problemas Plus. También es utilizada por socios en salud y otras organizaciones en el Perú. Siguiente, por favor. Y aquí pueden ver que tenemos a una enfermera que trabaja para el gobierno en el centro. Ella recibe el apoyo por la persona del lado izquierdo, que es un mentor de enfermeros psiquiátricos por parte del gobierno. Y esta persona recibe el apoyo de un psicólogo de socios en salud que viaja al centro de salud, pero también ofrece mentoría desde el hospital distrital. El sistema funciona bastante bien. En un distrito el día de hoy tenemos a 3,000 personas que están recibiendo esta intervención de Enfrentando Problemas Plus en un área extremadamente rural. Siguiente, por favor. Entonces, nuevamente, aquí pueden ver que este es el programa de Ruanda. Tienen los grupos de autoayuda, utilizan lo que es la psicoeducación y brindan psicoterapia en áreas muy rurales donde no hay presencia de psiquiatras ni tampoco psicólogos, excepto los psicólogos que sirven de mentores y de supervisores utilizando el sistema EQUIP. Voy a terminar diciéndoles que después del COVID hemos reconocido que en los Estados Unidos, donde tenemos 52,000 psiquiatras, 40% de las personas que están en una crisis de salud mental aguda no pueden recibir atención, y Partners in Health, socios en salud, ha solicitado dirigir el programa de búsqueda de casos de la comunidad para el Commonwealth de Massachusetts, donde nosotros trabajamos y donde yo me encuentro en este momento. Siguiente, por favor.
Nuevamente, we took Problem Management Plus nosotros and we tomamos integrated Enfrentando into Problemas Plus y community-based lo organizations integramos a which las are organizaciones de base comunitaria. Siguiente, por favor. we trained community Y health workers capacitamos on a a agentes mobile health van, comunitarios en just una like van the de salud vans móvil, that are como used in las Lima for camionetas o vans que se tuberculosis utilizan care. en Lima para brindar And atención we en integrated tuberculosis. Problem Management Y Plus training integramos community Enfrentando health Problemas workers. Plus al capacitar a los agentes de salud comunitarios. Siguiente, por favor. And so now we have a big Así que project ahora that's tenemos been un going gran on for years, proyecto que ha expanding estado the use of the en curso por psychosocial muchos años interventions para ampliar in el the uso de estas US. intervenciones They were used psicosociales en first los in Estados lower Unidos, pero se income utilizaron settings, por primera vez en entornos de bajos and they were recursos y optimized there, fueron and now we're optimizados being ahí y deployed ahora in the United estamos States. haciendo ese trabajo en los Estados Unidos. And so we've been Por training lo tanto, multiple hemos estado community-based organizations capacitando a muchas organizaciones in de the base same comunitaria en interventions. They can be Massachusetts en used las mismas intervenciones. anywhere. Pueden ser We're utilizadas en training cualquier parte del mundo y estamos non-specialists, the capacitando a staff, personas que no son and community health especialistas, workers el from different personal y kinds los of agentes community comunitarios de organizations. diferentes organizaciones comunitarias. Thank you so much. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Raviola, por su ponencia. A continuación, vamos a presentar al doctor Yuri Cutipé Cárdenas. Él es médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes y saludista. Fue director de salud mental del Ministerio de Salud del Perú en el periodo del 2014 al 2023. Impulsor de la reforma de la atención de salud mental en el Perú. Director de salud colectiva del Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideyo Noguchi, entre 2009 y 2014. Cuenta con estudios de posgrado en políticas sociales, promoción de la infancia, desarrollo infantil temprano, salud pública y alta gerencia en salud. Le damos la bienvenida al doctor Yuri Cutipé. Buenas tardes. Buenas Muchas tardes. gracias. Sí, si me permiten compartir. Sí puedes compartir. Ok. A ver. Ok. ¿Hay algún problema acá? Tal vez si ustedes me ayudan con el... Doctor, puedo compartir, no se preocupe. Sí, gracias, muy amable. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. En principio quiero agradecer a Socios en Salud por la organización de este webinar. En particular a Carmen Contreras por la invitación, ¿no? Y saludar al doctor Raviola, quien me ha antecedido y ha hecho esta presentación tan detallada sobre intervenciones que ya se vienen desarrollando en diferentes partes del mundo con la finalidad de llevar servicios de calidad, ¿no? Y desarrollarse en las propias comunidades, a desarrollarse en las propias comunidades. Bien, en mi caso me voy a ocupar de desarrollar un poco el panorama actual sobre la salud mental en el primer nivel de atención, ¿no? Sabemos que en el mundo el sistema sanitario también se le demanda la atención de los problemas de salud mental, en tanto estos forman parte de los problemas de salud, de la dimensión salud de la vida humana, ¿no?
y los sistemas sanitarios, cómo se han organizado en el mundo en varios niveles de atención, teniendo en cuenta como que, digamos, los niveles más básicos o elementales están en el primer nivel atendiendo los problemas más sencillos y haciendo acciones de promoción de la salud mental. Y los problemas, digamos, más complejos que requieren de mayor especialización estarían en el segundo, tercero, cuarto nivel de atención según cómo se organice el sistema prestacional en cada país, ¿no? Sin embargo, desde hace varias décadas, ¿no? Se ha visto como el mejor escenario para atender los problemas de salud inicialmente agudos, infecciosos, en los años 70, 80, eh, al primer nivel de atención, tanto en acciones de prevención como de recuperación, ¿no? Entonces, hay intervenciones como que ya, digamos, son tradicionales, que tienen que ver con la lucha contra las infecciones, especialmente las vacunaciones, la vacunación que, digamos, se ha desarrollado de manera muy fuerte en el primer nivel de atención, porque garantiza, digamos, es el nivel que más llega a todos los territorios, ¿no? Eh, y además tiene una ventaja comparativa respecto a los otros niveles de atención que no están distribuidos territorialmente, es que pueden contar con los recursos propios de la comunidad, es decir, pueden hacer salud tanto preventiva como recuperativa, desde y con la propia comunidad, con los propios actores comunitarios, teniendo en cuenta los determinantes sociales que hay en cada comunidad, ¿no? En salud mental también, digamos, se ha hecho por todo ese tránsito, ¿no? Y tradicionalmente se asumía que los problemas de salud mental, al ser tan complejos, por supuesto que lo son, ¿no? Solo podrían ser abordados por profesionales altamente especializados como los psicólogos o los psiquiatras. Y en realidad, tanto la psicología como la psiquiatría, digamos, tienen tradiciones que pueden muy bien ponerse y metodologías que pueden muy bien ponerse al alcance justamente de la población a través de los equipos del primer nivel de atención, pero organizando, reorganizando los servicios de una manera que sea mucho más efectiva para la población, ¿no? Pasemos, por favor. En ese sentido, ya en los últimos años, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, hace 2 años, a través del Informe Mundial sobre Salud Mental, refuerza estos conceptos, ¿no? Sin embargo, todavía habla de transformar la salud mental en el mundo, en el sentido de transformarla también desde los sistemas de salud, ¿no? Con una organización, una mejor organización desde los diferentes niveles de atención, y parte de 3 principios que tienen que ver con, primero, transformar las actitudes, las acciones y los enfoques, es decir, la manera de mirar o de definir y de abordar los problemas de salud mental, ¿no? Así también eh, establece que para cambiar favorablemente, ¿no? Hacia esta nueva mirada, hay que desarrollar servicios de salud mental comunitaria, ¿no? Que trabajen con sus entornos, así como tener una perspectiva de derechos y también una perspectiva de participación y libre discriminación y estigmatización, ¿no? Siguiente, por favor. Y para esto recomienda o señala 3 vías de transformación, ¿no? Uno, digamos, transformar, que tiene que ver con reconocer el valor y el compromiso de la salud mental, y para eso se necesita, digamos, una acción de incidencia política muy fuerte que tiene que partir, en mi opinión, desde quienes trabajan
en salud mental, pero también desde la propia sociedad civil organizada, ¿no? Así como también la otra gran vía es reorganizar los entornos, ¿no? Teniendo en cuenta que los determinantes sociales, culturales y comerciales de la salud y la salud mental, digamos, son las causas de las causas que generan justamente sufrimiento psicosocial, sufrimiento psíquico y inclusive en categoría de trastornos mentales, ¿no? De modo que nunca sería suficiente si no se trabajan los entornos, nunca sería suficiente, nunca serían suficientes los servicios de salud mental para recuperar a quienes ya tengan daños en la salud mental, justamente por entornos que son incompatibles con el bienestar, ¿no? Generadores de mala salud mental. Y en tercer lugar, señala, ¿no?, la necesidad de reforzar la atención de salud mental a través de la creación de servicios de salud en la comunidad, ¿no? Con redes de servicios en la comunidad, abandonando los cuidados asistenciales en los hospitales psiquiátricos, ¿no? Que ya, digamos, eso ya no se discute, con la diversificación y ampliación de las opciones de atención, es decir, que no solamente estén en el propio sistema sanitario, sino también en los demás componentes de los servicios de protección social del Estado y en las propias organizaciones de la sociedad civil. Que la salud mental sea asequible y accesible para todos, ¿no? Que pueda promoverse una atención central en la persona y basada en los derechos humanos. Y todo esto implica, digamos, incluir y empoderar a las personas con problemas de salud mental para una acción más protagónica, desde el nivel individual hasta el nivel colectivo. Pasemos, por favor. Esto ya genera, digamos, retos de cambio, ¿no? Que son claves para justamente transformar la salud mental y que ésta sea para todos, ¿no? Es decir, en perspectiva deberíamos tener o construir una salud mental que sea reconocida como un valor o como un fin por sí mismo por todos, ¿no? Que con participación de la sociedad, en la sociedad sin discriminación y en condiciones de igualdad, ¿no? Que los servicios sean adecuadamente presupuestados, financiados, ¿no? Dotados de los recursos en todos los sectores, no solamente en salud, pero obviamente también en salud, con colaboración multisectorial, ¿no? Y que ésta sea activa respecto a los determinantes sociales, así como también que se pueda tener programas de promoción y prevención estratégicos y que estén sustentados obviamente en evidencias, ¿no? Con una perspectiva psicosocial de la atención y también que ésta esté basada en la evidencia científica, ¿no? Asimismo, se postula, ¿no?, que vayamos construyendo o desarrollando la atención de la salud mental integrada en los servicios de todos los actores, ¿no? Y que estos servicios estén coordinados, ¿no? Y que aseguren la cobertura universal de salud, ¿no? Que también se pueda generar redes de servicios comunitarios y que la atención de salud mental esté integrada en la atención primaria de salud. Pasemos, por favor. Para esto, digamos, esto mirando, ¿no?, a impulsar la salud pública en general con una perspectiva de protección de los derechos humanos y teniendo en cuenta que todos digamos, estas acciones impactan en el adecuado desarrollo de las personas, de las comunidades y de la propia sociedad, ¿no? Para esto, digamos, es necesario hacer obviamente arreglos legales, ¿no?, en cada país, ¿no? Fomentar los compromisos, ¿no?, de todos los actores sociales, incluido el Estado, y siempre tener en perspectiva el financiamiento, porque en salud mental eso pasa, siempre que hablamos de salud mental todos estamos de acuerdo, pero como que era todavía la idea de que esto
puede ser como gratis, ¿no? Como que no se requerirán de los fondos como se requieren como se requiere para los servicios de salud física, ¿no? Así también el desarrollo de competencias, el impulso al desarrollo de competencias del personal de atención de salud en general, en salud mental, ¿no? A los proveedores comunitarios, así como a la propia comunidad, ¿no? Pasemos, por favor. Este informe también eh, las estrategias 6 y 7, ¿no? Señala o refuerza la idea de que hay que promover la salud mental para todos y proteger en especial a quienes están en riesgo, pero también desarrollar servicios de atención de salud mental en la comunidad, ¿no? Y que esta también se dé en los servicios de salud general y que no se limite al sector de la salud, ¿no? Con la finalidad de ampliar la atención de los trastornos mentales comunes como la depresión o la ansiedad, que no es toda, digamos, el abanico de problemas que hay que abordar, sino también atender los trastornos mentales severos y duraderos, ¿no? Fuera de los hospitales psiquiátricos, ¿no? Estamos hablando de la psicosis, trastorno bipolar, las adicciones, trastornos de conducta alimentaria, en fin, ¿no? Todos estos problemas que conocemos que son severos y duraderos y que requieren justamente una capacidad de respuesta sostenida, ¿no? Y que pueda sustituir a el aislamiento que se pueda generar que finalmente no termina aportando a la recuperación de las personas. Pasemos, por favor. De otro lado, también eh, es importante en este punto recordar la vigencia, ¿no? Del concepto de la atención primaria de salud, un poco diferenciándola de la atención en el primer nivel de atención. Recordemos que la atención primaria de salud es una estrategia para abordar los problemas en general de salud de las personas de una comunidad, ¿no? Esta es una estrategia que tiene muchos años, todos conocemos, ¿no? Desde los acuerdos de Alma-Ata, ¿no? Y que se considera que justamente esta estrategia implique el cuidado integral orientado a las causas profundas de los problemas y sin exclusiones y como un derecho de todos los pueblos, ¿no? Es decir, este concepto debe permear a todo el sistema sanitario. Pasemos, por favor. De otro lado, también es importante tener en mente, ¿no? Los principios transversales para la integración de la salud mental en el primer nivel de atención, ¿no? En una perspectiva de que ésta pueda desarrollarse dentro de una política de cobertura universal de salud, es decir, que haga posible que cualquier persona viva donde viva pueda, digamos, tener la opción de la atención de salud, ¿no? Desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Así como también de que todos los desarrollos que se hagan estén basados en la mejor evidencia que pueda asegurar la calidad de los servicios y que se tenga siempre en las acciones que se desarrollan desde el primer nivel de atención que los problemas de salud mental son dinámicos en el curso de vida y se presentan de determinada manera, en determinadas frecuencias o de determinadas formas a través de las diferentes etapas del curso de vida, ¿no? Con un enfoque multisectorial, dada la complejidad de las causas, ¿no? Y de las intersecciones que se generan o que se dan para la generación de los problemas de salud mental y también teniendo en perspectiva el empoderamiento de las personas con problemas de salud mental y discapacidades psicosociales a través de su inclusión en la toma de decisiones sobre los propios cuidados y servicios, tanto en una perspectiva individual como colectiva. Pasemos, por favor. En ese sentido, ya específicamente respecto a los servicios, ¿no? El Plan de Acción Integral de Salud Mental de la Organización Panamericana de Salud al 2030 establece en el objetivo 2, ¿no? Como objetivo 2 de este plan, el proporcionar los servicios de asistencia social y de salud mental integrales, integrados y adaptados en entornos comunitarios. Debemos tener en cuenta que este plan ha sido aprobado por todos los países que son miembros
de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, de todos los territorios de este continente, ¿no? De modo que este objetivo como que es la tarea que los estados tienen que ir impulsando en esta línea del desarrollo de los servicios para la atención de las personas con daños. Pasemos, por favor. Es decir, servicios de salud mental integrales y que estén integrados, ¿no? Teniendo una perspectiva de atención justamente integrada y completa, ¿no? Y ya en este objetivo 2 se establece objetivos específicos para el 2030, como que la cobertura de los servicios debe por lo menos aumentar en un 50%, ¿no? Es decir, en Perú, por ejemplo, tenemos una cobertura de alrededor del 30%, tendríamos que al 2030, si usamos como base este dato, tendríamos que llegar al 45% de cobertura, ¿no? Así como también que los países hayan duplicado el número de centros de salud mental de base comunitaria para el año 2030, o sea, ahorita tenemos como 269, al 2030 tendríamos que acercarnos o sobrepasar los 500, ¿no? Que en realidad sería un indicador excelente porque podríamos llegar a un centro de salud mental comunitaria por 50.000 habitantes, ¿no? Como está actualmente en el plan aprobado al 2028 por el Ministerio de Salud. De otro lado, también establece como la meta 2.3 que el 80% de los países hayan integrado la salud mental en la atención primaria de salud para el año 2030, tarea que Perú ha ido avanzando desde hace mucho tiempo atrás, pero que obviamente necesita empoderar considerando que tiene un primer nivel de atención amplio, con más de 7.000 establecimientos de salud, pero a su vez bastante endeble, con escasos recursos humanos y que obviamente hay que lidiar con esa realidad. Pasemos, por favor. Ahora, el primer nivel de atención tiene que mirar a los casos menos complejos, es cierto, ¿no? Pero hay en territorios donde básicamente tenemos primer y segundo nivel de atención, ¿no? Y tienen que, digamos, este es digamos, un gráfico de la OPS respecto a carga de enfermedad por cualquier causa, y como podemos ver, casi el 30% de la carga de enfermedad está vinculado a trastornos mentales y del neurodesarrollo, ¿no? Y es decir, la carga que va a recibir el sistema y para lo cual tiene que estar preparado de una manera homogénea, más aún en un país geográficamente bastante complejo como es el de Perú, ¿no? En fin, hay países como Uruguay que tienen 3 millones de habitantes y que no tienen la complejidad geográfica. Nosotros somos un país mediano que tiene 33 millones y que tiene que afrontar una realidad geográfica muy difícil. Pasemos, por favor. Y dentro de este 33% de carga está todo este abanico de problemas que tiene que enfrentar el sistema sanitario, ¿no? Es decir, están en azul los trastornos mentales comunes, donde están trastornos de ansiedad y depresivos, pero como ustedes pueden ver, a partir de los 10 años, ¿no? Cambia esta distribución de colores. Antes de los 10 años están los verdes y los beige, pero después de los 10 años aparecen más los azules, ¿no? Pero aparecen también las tonalidades café, donde está esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno por consumo de drogas, ¿no? Tanto de alcohol como de otras sustancias, ¿no? Trastornos de conducta alimentaria, en fin, trastornos del espectro autista que viene de antes, ¿no? Entonces, todos estos problemas tienen que ser afrontados por todo el sistema y en la magnitud que se presenta, que es el 33%, y de un tercio prácticamente en términos de carga de enfermedad corresponde a trastornos mentales comunes y luego 2/3 a trastornos mentales severos. Entonces, obviamente, tendríamos que, el sistema tiene que, digamos, en sus primeros niveles de atención, tener capacidades para tener una respuesta suficiente para la población, porque estos problemas están distribuidos
de una manera homogénea en todo el territorio nacional. Pasemos, por favor. Y para eso Perú ha desarrollado un modelo de atención en salud mental basado en una perspectiva comunitaria que está incluido en el sistema de salud y que se basa fundamentalmente en el fortalecimiento del primer nivel de atención, tanto de los centros de salud, ¿no? Como de diferentes niveles, como a través de establecimientos de salud específicos como los centros de salud mental comunitaria. En Perú, a diferencia de otros países, los centros de salud mental comunitaria están dentro del primer nivel de atención y trabajan de una manera horizontal con los centros de salud en cada red integrada de servicios de salud, ¿no? Además de trabajar para determinados casos con los servicios de los hospitales, ¿no? Territoriales y demandando servicios obviamente de apoyo como los hogares o las residencias protegidas, ¿no? Todo esto en una perspectiva comunitaria que es consonante con la estrategia de atención primaria de salud. Pasemos, por favor. Esto finalmente genera que haya que organizar, digamos, la demanda que se atiende desde el primer nivel de atención en los servicios no especializados del primer nivel de atención para la detección de los problemas de salud mental, la atención de los problemas de baja complejidad en estos establecimientos y las referencias y contrarreferencias dentro del primer nivel de atención. Hay que recordar que en Perú, antes de los centros de salud mental comunitaria, en el primer nivel, ya se desarrollaron centros de salud también especializados como los materno-infantiles que trabajan de esa manera con los centros de salud con menores recursos dentro del territorio. Pasemos, por favor. Y esta es la cartera o las acciones, ¿no? De los servicios de salud mental comunitaria que tienen que básicamente desde la atención especializada ambulatoria, la continuidad de cuidados, la telemedicina, el acompañamiento clínico psicosocial, el apoyo psicosocial y movilización de redes, ¿no? Que son parte esencial, acciones esenciales de los centros de salud mental comunitaria. El acompañamiento clínico psicosocial es una intervención específica que luego voy a puntualizar, que tiene que ver con desarrollar una estrategia para desarrollar de manera continua capacidades en los equipos de salud del primer nivel de atención no especializado del territorio, de manera de generar una red mucho más potente para poder dar respuesta a los problemas de salud mental. Pasemos, por favor. Una muestra de la potencia de las intervenciones en el primer nivel de atención que no se pueden hacer desde los hospitales, por ejemplo, es el plan de continuidad de cuidados, ¿no? Que es un plan que tiene la finalidad de favorecer la recuperación, la calidad de vida, la integración familiar y comunitaria de las personas con trastorno mental grave y con problemas psicosociales de riesgo, ¿no? Es decir, complete el círculo de la recuperación y este es un plan que tiene, digamos, el mandato de asegurar justamente, como su nombre lo dice, la continuidad del cuidado para hacer posible la recuperación de las personas, ¿no? Con problemas severos. Pasemos, por favor. Y para esto, digamos, se organiza desde el Centro de Salud Mental, a través del liderazgo del jefe del Centro de Salud Mental, con el trabajo del equipo interdisciplinario tratante, pero ahí es muy importante el rol del gestor de cuidados, ¿no? Que son los profesionales quienes tienen la coordinación del programa y se les asigna la gestión del cuidado de determinados casos considerados como que son, digamos, tienen un alto riesgo y de modo que necesitan un acompañamiento personalizado y continuo, ¿no? Pasemos, por favor. Esto solamente se puede hacer desde un servicio territorial, no se puede hacer desde un hospital porque se necesita mucho trabajo fuera del servicio, ¿no?
Ahora, la implementación de estas redes en Perú, ¿no? Que se ha ido desarrollando durante los últimos 8 años de una manera más o menos importante, ¿no? Ha facilitado justamente que las coberturas vayan aumentando según estos datos del Ministerio de Salud. Este año 2024 se va a llegar al 39% de cobertura, ¿no? Es decir, de personas con problemas de salud mental atendidas en los establecimientos de salud. Esto ha ido aumentando como se ha ido implementando los servicios, ¿no? Pasemos, por favor. Y ya distribuidas estas cantidades, estos miles de casos, el año pasado se ha llegado a atender alrededor de cerca de 2 millones de casos, ¿no? Como ustedes ven, desde el 2009 iba por los 700.000 casos, es decir, se ha triplicado el número de casos que se atendían. Y antes, digamos, el 47% era atendido por el primer nivel de atención. Como ustedes pueden ver, ya para el 2021 prácticamente el 70%, y tengo entendido que en los años siguientes se ha sobrepasado el 70% de esta casuística es atendida en el primer nivel de atención, ¿no? Es decir, ya en el sistema hay una tradición de atención de esta casuística, pero el gran reto justamente era asegurar la calidad de la atención. Pasemos, por favor. En el gráfico siguiente aparecen ya, digamos, los determinados servicios, ¿no? Entonces, ese 70% del 2021, como ustedes pueden ver, corresponde a un 29% que es el gráfico de los centros de salud mental comunitaria, y el 41% del primer nivel de atención no especializado. Es decir, se ha reforzado la calidad de la atención, ¿no? Porque tenemos un equipo, obviamente, con muchos más recursos, ¿no? Tanto profesionales como de organización, ¿no? En el primer nivel de atención, cuando tenemos estos centros muy cerquita de los centros de salud generales. Pasemos, por favor. Estos datos también es de la casuística de los últimos 3 años. Como ustedes pueden ver, en la barra azul está la casuística atendida por el primer nivel de atención, en la roja el segundo y la verde el tercer nivel. Ese tercer nivel son todos los hospitales generales categorizados como nivel 3, que incluyen los 3 hospitales psiquiátricos, ¿no? Pasemos, por favor. Y ya, digamos, el primer nivel no especializado, aparece acá en la columna en rojo los centros de salud mental. Como ustedes pueden ver, los centros de salud mental van acompañando, o sea, al primer nivel no especializado en la atención de la casuística, de modo que parte de esta actitud de impotencia, de no querer abordar los problemas a pesar de las capacitaciones, porque cuando aparece un problema complejo o caso multiproblemático requieren, digamos, ya de un equipo mucho más fuerte. Entonces el primer nivel de atención en los territorios va asumiendo mayor casuística y también va derivando a los centros de salud mental que están en el propio territorio, y de modo que pueden ir generando una mejor cobertura, una mejor respuesta para los servicios. Pasemos, por favor. Y esto podemos, digamos, corroborarlo con este indicador que es muy sencillo, que es la concentración de atenciones por cada caso atendido, ¿no? Como podemos ver en el primer nivel de atención, el año pasado, por cada caso atendido ha habido un promedio de 3 atenciones. En cambio, en los centros de salud mental son 12 atenciones por cada caso atendido. Obviamente son de mayor complejidad. Pero si vemos en el tercer nivel de atención, en el segundo y tercer nivel de atención, donde también hay profesionales especializados, psiquiatras y psicólogos, en realidad el número de casos atendidos de atenciones es mucho menor por cada caso, ¿no? Entonces, de modo que esto nos da cuenta de la potencia que implica el tener muy cerca servicios como los centros de salud mental comunitarios, trabajando en el territorio para atender casos de moderados y severos, ¿no?
junto cercanamente al primer nivel de atención, atendiendo, no especializado, atendiendo los casos, identificando casos y atendiendo los casos menos complejos. Pasemos, por favor. Y para esto, ya para terminar, para esto, el Ministerio de Salud ha establecido una estrategia a través de su programa presupuestal que es el acompañamiento clínico psicosocial, ¿no? Que es, digamos, la capacitación en servicio, ¿no? Como dice en la lámina, es el asesoramiento a los equipos clínicos como un proceso continuo, como oportunidad de aprendizaje y proceso colaborativo horizontal entre el equipo del Centro de Salud Mental y el equipo del centro y los equipos de los centros de salud de cada territorio, ¿no? Esta actividad está planificada, ¿no? Basada en las necesidades y la demanda de los servicios, es contextualizada e interactiva y se sirve también ya de instrumentos, ¿no? Como por ejemplo mencionó el doctor Raviola, el MHGAP, la guía de intervención de la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Que es un instrumento muy importante para la transferencia de tecnología o de capacidades, ¿no? A los equipos del primer nivel de atención. Sin embargo, este trabajo es muy duro por los recursos, obviamente, que se requieren en el territorio, pero fundamentalmente no es esto, sino porque tenemos un primer nivel de atención bastante endeble, con escasos recursos y que tienen que, digamos, atender la alta demanda en cada territorio, ¿no? Pero aún así vamos viendo por los números que hemos visto que son impresionantes, ¿no? Pasemos, por favor. Y esta es la metodología de intervención de justamente del acompañamiento clínico psicosocial para justamente asegurar la continuidad del desarrollo de capacidades en cada territorio, porque no es como antes hacíamos en el Ministerio de Salud, que movilizábamos a recursos desde Lima para que den una capacitación y luego ahí quedaba. Esto es más bien un programa continuo de acercamiento e intercambio donde hay un aprendizaje tanto desde el centro, del equipo del Centro de Salud Mental, como del equipo del Centro de Salud, a través inclusive de la discusión de casos clínicos, de la revisión de guías, en fin. Esto va, digamos, haciendo posible de que las capacidades se desarrollan y se mantengan, y no solamente es a través de, digamos, visitas presenciales, sino también de la virtualidad, en fin, de las maneras en que se pueda hacer posible la comunicación. Pasemos, por favor. Y ya como última lámina, solo también dar cuenta, esta es una publicación que salió anteayer aquí en Perú de Amnistía Internacional, que es un informe sobre el derecho a la salud, privilegio de pocos, así se llama, donde hace una revisión radiográfica o ecográfica digamos, diversos indicadores del sistema sanitario peruano. Como todos sabemos, no corresponde al nivel de desarrollo económico que tenemos, es un sistema muy endeble, muy pequeñito, que en realidad ha quedado muy chico, inclusive para la ola de la pandemia, mucho más que en otros países. Y sin embargo, dentro de todo este informe, que en realidad es bastante desalentador, ¿no? Leerlo por los hallazgos que han mostrado, hay una única mención, digamos, como una experiencia positiva en servicios de salud mental, y que da cuenta justamente de la atención en el primer nivel de atención en Cusco, ¿no? Y cómo es que, digamos, esto se percibe y resulta alentador para el Ministerio de Salud, ¿no? Que pueda haber esta referencia, y resulta motivador también para seguir desarrollando las políticas que se han establecido por ley en el Perú respecto a la atención de salud mental en una perspectiva amplia, ¿no? Y suficiente. Pasemos, por favor. Conclusión: la integración del cuidado de la salud mental en el primer nivel de atención constituye una respuesta efectiva a las necesidades de atención de las personas, ¿no? Pero obviamente insuficiente si no se tiene en todos los territorios con todos los recursos,
Y en el Perú, como en muchos países emergentes, económicamente se dan condiciones favorables para redefinir la atención y cuidado de la salud mental de un modelo centrado en hospitales psiquiátricos hacia un modelo comunitario y centrado en las personas, realista bajo la perspectiva de la atención primaria de salud. Gracias. Muchas gracias, doctor Cutipé, por la ponencia. Y a continuación vamos con nuestra última ponente de la jornada de hoy. Ella es Judith Gaby Morales Martínez. La magíster es coordinadora del programa de estudios de psicología de la Universidad de Ciencias y Humanidades, docente universitario de la Universidad de Ciencias y Humanidades, docente universitario contratado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es responsable del área de tutoría y psicopedagogía de la Universidad de Ciencias y Humanidades y además responsable del área de recursos humanos de esta casa de estudios. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación y escuchando aquí atentamente a los ponentes, yo puedo ir viendo, ¿no?, que hay varias iniciativas que se van concretizando en la población y sobre este tema tan importante, tan necesario, que es la salud mental. Aquí voy a compartir unas diapositivas. ¿Sí se me escucha bien? Se escucha Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Em, Quisiera iniciar con una breve introducción, bueno, dentro del campo de la prevención de los problemas en salud mental en las diferentes comunidades. Creo que son acciones muy importantes, acciones que deberían de darse con mayor sistematización en diferentes espacios de la comunidad, pues estos van a tener por objetivo disminuir precisamente estas atenciones que ya los otros dos ponentes eh, lo han expuesto a nivel macro con estos programas a través de socios en salud que de manera un poco cercana he podido evidenciar la ayuda que brindan a las comunidades más desfavorecidas en nuestro país y también a través del Ministerio de Salud con los programas de los centros de salud mental comunitaria. Pero qué tanto estas acciones preventivas y también promocionales podrían disminuir esta oleada, ¿no?, tan grande de problemáticas en salud mental y por lo tanto, pues nuestra población cada vez más educada, que es lo ideal, también intervendría mucho mejor en estos casos que se puedan presentar en su comunidad. Bueno, ya lo han mencionado también algunos de los expositores, el tema de la salud mental. En el 2019 en nuestro país se promulgó esta ley de salud mental y a través de esta ley se establece un marco legal, ¿no?, para que se vayan garantizando el acceso de los servicios, la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud mental. Y asimismo, se fueron acondicionando a partir del 2015 los centros de salud mental comunitarios, en donde los psicólogos, psiquiatras, consejeros también brindan un servicio y puede ser accesible, ¿no?, en cuanto a la economía de las personas, con la intención, por supuesto, de disminuir esta brecha de acceso hacia un buen servicio en salud mental. Sin embargo, las cosas pues no son
como quisiéramos, ¿no? Hay mucha demanda, yo sé que hay mucha demanda y pocos profesionales que puedan brindar este servicio. Algunas definiciones que he colocado aquí sobre salud mental a modo de reflexión, como un estado de confort mental, social, físico, no solo como una falta de patología, como ya anteriormente había una definición en ese sentido. Aquí en nuestro país también como un proceso dinámico de bienestar que tiene que ver con la relación entre el individuo y su entorno. Y una búsqueda de armonía y sentido que se vincula con la empatía, la confianza y capacidad de autocuidado. La OMS, el 2020, refiere que las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado a nuestros países en América mucho antes del COVID-19, con depresión, ansiedad, suicidio como principales causas de discapacidad, ¿no? Circunstancias, situaciones alarmantes que nosotros podemos vivenciar, ver día a día en nuestra población. Algunos factores de riesgo que seguramente los hemos visto a nivel de un microsistema que vendría a ser el individuo, la persona, pues no está solo, está en una sociedad, forma parte de una sociedad y por lo tanto la influencia de ellos, de lo que está a su alrededor, este componente social, puede influenciar de manera positiva o negativa en cuanto a su salud. Su microsistema también consideramos ese aspecto biológico. El siguiente nivel, el mesosistema, la familia, los compañeros, el centro escolar, el vecindario, su comunidad en una en un primer nivel, pues van a tener una influencia, definitivamente, ¿no? La estructura familiar, eh, el lugar donde vive, la seguridad que tiene este lugar, las experiencias escolares y también con los compañeros van a tener una influencia. Y esta, pues, si es saludable, va a favorecer a una buena salud mental. Pero ahí está, ¿no? Ahí está uno de los grandes problemas en cuanto a cómo percibimos, cómo están estos grupos que se relacionan con la persona, con el individuo, ¿no? Cómo está la estructura familiar, el vecindario, en cuanto a en qué medida puede afectar a su salud mental. Luego, el exosistema, ya con los otros componentes que están un poquito más lejos de este microsistema, sin embargo, también tienen una influencia, ¿no? Los medios de comunicación, la familia extendida, el gobierno local y finalmente este macrosistema que ya van a formar parte de un elemento mucho más externo y de igual manera tienen una influencia, ¿no? El sistema religioso, el gobierno, los valores sociales. Ahora, yo quería también, utilizando este esquema de influencia, ir comentando, ¿no? Acerca de cómo nosotros podemos diferenciar el tema de la salud mental. Hace poco leía a un médico, Guillermo Laera, que es profesor también en psiquiatría de la Universidad de Alcalá, y él refería que la salud mental, de acuerdo a su visión, podemos encontrar dos tipos de afecciones en ella, ¿no?
La primera, una psiquiátrica, que es precisamente la que se evidencia como enfermedades graves que van a requerir medios, medicamentos eficaces, tratamiento. Hablamos de la esquizofrenia, de las adicciones, las depresiones mayores, la psicosis, los trastornos que incapacitan y que sufren ellos y también sus familiares, y que tienen también como antecedente factores biológicos, sociales, que requieren un tratamiento eh, y que de profesionales que precisamente, ¿no?, puedan utilizar los fármacos como parte de su tratamiento. Pero también hay otro tipo de afección que pueden estar dentro de la vida cotidiana, ¿no? Él lo denomina patología de la vida corriente, con sintomatologías que pueden surgir en el día a día. No son patología grave, pero tiene que ver con la frustración, con el agotamiento, con la insatisfacción con la vida, la búsqueda del sentido de vida. Y estos pueden activar esos síntomas físicos, psicológicos, que no nos permiten vivir bien. Entonces, en esa medida, también se requiere de una intervención. Y como ya lo dice aquí en esa siguiente diapositiva, esta promoción y prevención a estos dos niveles, en estas dos afecciones que nuestra población tiene como una constante. Hemos podido encontrar aquí eh, dos términos, que es la promoción y la prevención, ¿no?, en los cuales considero hay mucho por trabajar. Dentro de la promoción de la salud mental, promoción entendemos que es las acciones que se realizan cuando aún no hay un problema presente, pero se dan a conocer actividades que pueden generar el bienestar, como por ejemplo, promoción de nuestra salud mental, dormir las 8 horas, hacer ejercicios, alimentarse de forma balanceada, contar con espacios de diálogo, de redes de apoyo, accesos a servicios de salud mental a bajo costo, efectivos, capacitación a líderes, agentes comunitarios en detección temprana. Y ya cuando hablamos de prevención, nos vamos anticipando a una situación amenazante, ¿no?, una situación de peligro que se está acercando o es incipiente, ¿no? Y aquí ya hay una mayor conciencia también de lo que tenemos que hacer, dormir las 8 horas como una forma que puede acompañar a otro tipo de recomendaciones puntuales, por ejemplo. Practicar ejercicios de respiración, de relajación de forma sistematizada, generar espacios de diálogo y formar redes de apoyo comunitario con un seguimiento, formar brigadas, comités de agentes comunitarios en detección temprana, con capacitación y seguimiento, gestionar servicios de salud mental suficientes en la población con programas definidos. Entonces, considero que hay bastante por trabajar en estos dos aspectos. Y yo me quería centrar, como me han presentado, yo soy profesora en una universidad y también he desarrollado algunas actividades administrativas que me han permitido tener una mirada un poco más completa respecto a una comunidad que a veces se piensa, ¿no?, se tiene la idea de que las cosas ya están resueltas. Ya pasó el estudiante, el nivel primario, secundario, ya ingresó a la universidad, ¿no? Y se supone que aquí las cosas tienen que ser más sencillas porque después ya va a entrar a trabajar, ¿no? Sin embargo, no podemos negar la realidad de que hay un problema muy álgido en el tema de salud mental en esta comunidad universitaria. En los últimos años han habido
aquí en Lima, situaciones muy tristes, muy lamentables, con estudiantes que han decidido quitarse la vida en su centro de estudios o han atacado a compañeros que han tenido pues desenlaces bastante complicados. Y recordemos que una situación de esta naturaleza que puede llevar a un suicidio ha pasado definitivamente por circunstancias de depresión. Entonces, si damos una mirada bastante genérica también a esta forma de, de cómo está nuestra población universitaria. Tenemos estudiantes con niveles económicos medios y bajos. Las universidades nacionales, de hecho, cuentan con estudiantes de todo tipo, si bien es cierto, pero en su mayoría son estudiantes que tienen niveles económicos también medios y bajos, así como muchas universidades privadas, pero que manejan también un precio, digamos, ¿no? Una mensualidad no muy alta para que puedan acceder precisamente las personas que tengan este nivel de ingreso. Muchos de nuestros estudiantes trabajan y estudian, y es una actividad que ellos tienen que compatibilizar, trabajar y estudiar. No es sencillo. Sin embargo, es una exigencia si es que ellos quieren continuar y culminar su proceso de profesionalización. Viven y son responsables parcialmente de la economía familiar. Esa responsabilidad adicional, porque no solo trabajan para cubrir sus gastos, sino también asumen una responsabilidad familiar que implica un mayor esfuerzo. Provienen de escuelas secundarias en muchas oportunidades con carencias académicas. Viven factores como las demandas y expectativas académicas, familiares, sociales, económicas, amorosas. Recuerden que están en una etapa de juventud y adultez. Por lo tanto, son afectos a muchas de estas consecuencias. Y tienen un difícil acceso a las instituciones de salud integral. En este contexto, nuestros estudiantes se van formando, ¿no? En su mayoría se van formando. Y lógicamente, adicionado a este contexto social del cual provienen, se encuentran las exigencias académicas que la universidad plantea y deben ser resueltas, deben ser realizadas definitivamente para que ellos puedan mantenerse y egresar de la universidad. Encontré aquí unos estudios acerca de la vida universitaria y la salud mental. Esto es un estudio del Consorcio de Universidades durante la pandemia, y definitivamente ha habido una afección, considerando que estas universidades del consorcio son universidades que tienen estudiantes con unas condiciones económicas más favorables. Sin embargo, ha habido de igual manera una afección, ¿no? El tema del encierro, el tema de la pérdida de familiares o amigos cercanos. De hecho, ha tenido una consecuencia no solamente en su rendimiento, ¿no? Sino también en su personalidad.
con algunos niveles de sintomatología que se han podido evidenciar a través de este estudio. Luego encontré un estudio también acerca de estudiantes universitarios de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco, quien hizo una comparación de estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta Universidad del Cusco y la Facultad de Medicina de la Universidad San Marcos. Entonces, aquí podemos ver también estas características de salud mental desequilibrada, salud mental que requiere de intervención. La ideación suicida es un indicador bastante alto, así como la depresión también son indicadores altos y más aún aquí en la Universidad del Cusco. Así es que nuestra comunidad universitaria requiere, sí, requiere de intervención. Hay casos en donde nosotros derivamos a los centros de salud mental comunitario. Requerimos de que tengan ya otro tipo de atención y los derivamos conjuntamente con sus familiares. Nos es difícil eh, para que ellos puedan atenderse de forma inmediata, porque tienen todavía que asistir al centro de salud de su distrito o más cercano y de ahí recién lo derivan. Y hay una cantidad también considerable de personas que están esperando la atención. Así es que lo que solemos hacer para aligerar un poco esta atención es establecer algunos convenios con clínicas, con centros en donde tienen que pagar para que puedan acceder a la atención. Al margen de las carreras, podemos pensar que de repente las carreras de números son donde hay más exigencia y por lo tanto los estudiantes tienen un mayor indicador, ¿no? de tener problemas de estrés. No necesariamente, ¿no? Hay diferentes carreras que tienen sus características particulares, incluyendo las de psicología, y en donde de igual manera son afectos. Algunos cuentan con un poco más de herramientas que les permiten afrontar mejor este tipo de presiones, pero otros no, y requieren de mucho más apoyo. Así es que he colocado aquí algunas estrategias del cuidado en la salud mental en nuestra comunidad universitaria y que se puede extrapolar también a otras comunidades y principalmente es en el tema de aprendizaje y también de ir generando reflexiones, que eso nos ayuda mucho a que los mismos estudiantes desarrollen esas herramientas, fomentar el autocuidado. Si bien estamos trabajando nosotros con una etapa a nivel de desarrollo joven y adulta, tenemos en estos últimos años, se ha incrementado una población adolescente, ¿no? Chicos que culminan el colegio e inmediatamente inician la universidad. Por lo tanto, la madurez no es una característica, ¿no? En muchas de sus actitudes y por eso necesitan aprender este autocuidado. El manejo del tiempo y también fortalecer la planificación de las actividades, al igual que todos nosotros que también realizamos varias actividades, necesitamos detenernos un poquito
para analizar cómo estamos manejando nuestro tiempo, cómo estamos planificando, qué es lo más importante y qué es lo que puede esperar. Aprender técnicas de atención plena y también de meditación. Fortalecer esas habilidades de comunicación y habilidades blandas. Hace poco escuchaba en un taller que nosotros no escuchamos de forma activa, solamente oímos. Y sucede, ¿no? Sucede, estamos en varias cosas y a veces inclusive, ¿no? Hacemos que, o nosotros mismos terminamos la frase de nuestro interlocutor. Eso es un indicador, ¿no? Actividades de bienestar como sesiones de mindfulness, yoga, programas de actividad física orientadas a reducir el estrés, fomentar una cultura de apoyo y compañerismo. Que hemos encontrado aquí algunas resistencias de los mismos estudiantes que no lo consideran útil, ¿no? En ese sentido, ahí observamos, ¿no?, que necesitamos más educación acerca de nuestras emociones, acerca de este estado de bienestar emocional. La prioridad en los estudiantes universitarios es conocer, aprender y aprobar los cursos para poder avanzar. Pero aún nosotros observamos que no hay esa conciencia del cuidado de nuestra salud emocional. Algunas estrategias institucionales que deben acompañar a estas estrategias personales, los servicios universitarios. No hay muchos profesionales en psicología y mucho menos hay estas personas, ¿no?, que pueden ser los docentes u otros compañeros que nos puedan hacer la labor de acercarse y acompañar de repente a compañeros que por ahí se encuentran mal y enseñar, ¿no? Enseñar. Generar esos grupos de apoyo, implementar las líneas de ayuda. No hay muchas, o no la conocen en todo caso, las redes de apoyo con quienes nosotros como universidad establecemos esta red con la familia y con otros establecimientos que también nos van a ayudar en estas circunstancias. Implementación de grupos de contención emocional, transversalidad de contenidos o cursos relacionados a salud emocional. Desarrollar en espacios para que los estudiantes aprendan de salud emocional. Políticas institucionales que consideren temas de salud mental como una prioridad. Romper este estigma en la cultura universitaria, normalizar la conversación sobre salud mental, aunque ahora post pandemia como que ya hay un manejo más sencillo, digámoslo en ese sentido, para hablar de la salud mental, pero falta todavía. Importancia de una comunicación abierta entre estudiantes, profesores, el personal administrativo, que también en ciertas temporadas tiene una sobrecarga de actividades y a veces están invisibles, ¿no? Y coloqué aquí algunos retos que también yo creo eh, se van acomodando a otras comunidades, no solamente la universitaria. Es importante considerar en las propuestas de abordaje sobre salud mental en las universidades un enfoque de derechos humanos, de desarrollo, de género, etcétera, ¿no?, que nos permita ver a la persona, al ser humano de manera integral. Realizar un trabajo interdisciplinario y multiáreas a corto, mediano, largo plazo en temas de salud mental. No solamente pensar de que un área se hace cargo de todas las actividades o alguien debe de elaborar los programas y todo debe de girar en torno a ellos, ¿no? No hay ese compromiso aún
de otras áreas distintas participar en el tema de salud mental. El trabajo con toda la comunidad universitaria. Se exige que haya un trabajo articulado, integral, con estos protocolos claros y socializados de qué hacer cuándo o qué hacer en determinadas circunstancias. Sistematizar las experiencias también creo que es una buena práctica. Evaluar y decidir con base a evidencia, a la ciencia y el cuidado ético. Entender y generar acciones que vayan disminuyendo el impacto de estas raíces estructurales que no las podemos eliminar, ¿no? La pobreza, la exclusión, la violencia, la corrupción, la pobre inversión en salud, educación, desarrollo, ciudadanía, que no solamente forman parte de una población universitaria, sino de todo nuestro país. En salud, no quedarse en atención, hay que enfatizar la prevención y promoción, la salud mental comunitaria y las políticas públicas que tienen que favorecer a todos los ciudadanos. Difundir estos estudios basados en evidencias con otros contextos antecedentes que nos permitan replicar estas acciones respetando, por supuesto, las diferencias. Entonces yo creo que hay bastante trabajo por hacer. La comunidad universitaria es un espacio pequeño, pero que es parte de, ¿no? Un lugar mucho más amplio que es nuestro país. Y recordemos que aquí en la universidad se están formando los futuros profesionales, los futuros ciudadanos, y por lo tanto considero que hay que mirar con mucho más atención cómo se están formando sus personalidades, porque no solamente hablamos de profesionales que, entre comillas, no hagan bien su trabajo, despersonalizando, y no es así, ¿no? Nuestra salud mental, emocional, es parte de nuestra personalidad y por lo tanto no la podemos separar, ¿no? Es integral a nosotros. Hemos tenido algunas experiencias en nuestra universidad de algunas acciones que realizamos precisamente con este objetivo de difundir, generar espacios de aprendizaje y conciencia sobre el cuidado de nuestra salud mental y consideramos que estas son acciones preventivas, preventivo promocional, porque ya nosotros encontramos ya circunstancias de repente incipientes en problemas de salud mental, pero los hay, los hay. Hemos desarrollado ferias, exposiciones, salidas de campo, conferencias, talleres psicopedagógicos, atención y derivación, pero creemos que falta todavía, ¿no? Falta mucho por trabajar con los jóvenes que, como les vuelvo a repetir, son los futuros profesionales. Aquí tengo algunas imágenes de las actividades preventivo-promocionales que se han desarrollado, dirigido a toda la comunidad universitaria, no solo a estudiantes, a sus compañeros, porque son ellos quienes han organizado las actividades, sino también a los docentes y así a los administrativos, a toda la comunidad que nuevamente, repito, tiene que formar parte de un programa más grande, ¿no? En el tema de prevención en salud mental. Otro de los elementos que consideramos es importante es el arte, la actividad artística que forma parte de la preparación en todas las carreras. Entonces se ha procurado en la universidad de que los estudiantes, al margen, porque tenemos mucha resistencia con los chicos que estudian ingeniería, ¿no? Tienen cursos de desarrollo personal y aprenden a través de las actividades
artísticas y desarrollan esa sensibilidad que después agradecen. O sea, después de toda la experiencia se dan cuenta que es necesario para su formación. Y también nuestras conferencias, nuestras actividades académicas, ¿no? Que forman parte de este continuo de acciones, de actividades que complementan la formación de un estudiante universitario. Así es que consideramos que ellos al final van a ser también nuestros agentes que van a difundir la importancia precisamente del cuidado de nuestra salud emocional en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida diaria. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Magíster Morales. Invitamos a los ponentes a que enciendan sus cámaras para dar el cierre oficial de este webinar. El tiempo nos ha quedado cortos, pero ha sido una muy interesante ponencia en este webinar titulado Una mirada a la salud mental en las comunidades. Agradecemos al doctor Raviola, al doctor Cutipé, a la magíster Judith Morales en esta ponencia reciente. Y no quería cerrar sin antes leer un comentario que nos llegó a la caja de preguntas, en la cual nos mencionas. En principio, agradecer a los ponentes por compartir sus reflexiones. Considero que ha habido un avance sustancial en servicios de salud mental con la implementación de los centros de salud mental comunitarios. Asimismo, fortalecer la red de atención de la salud mental. No obstante, darnos cuenta que por la agudización de los problemas psicosociales y secuelas de la pandemia, resultan siendo insuficientes. Lo planteado por el primer expositor resulta importante, puesto que da a conocer estrategias innovadoras de trabajo en el primer nivel de atención con un activismo de los líderes de la comunidad. Entonces, finalizando ese comentario, nuevamente agradecerles a todos por su tiempo, a los expositores, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias también.